Bienvenidos a la cuarta semana de los grupos pequeños de Juan 3:16. Les saluda el pastor Arturo Vargas. Esta es la última semana de estos grupos pequeños. Obviamente estos mensajes se van a quedar grabados para ustedes. Tal vez en un futuro lo puedan volver a usar o recomendar esta serie a algún amigo o algún familiar. La guía de los mensajes ustedes lo tienen, va acompañado de sermones y los sermones están en la aplicación de Iglesia Amistad. Es una serie que creo que es una gran bendición por la riqueza espiritual de los principios bíblicos que hemos estado compartiendo. El día de hoy llegamos a la última parte de esta enseñanza. Bueno, entremos ya a nuestra enseñanza del día de hoy. Muchas personas argumentan, y he estado hablando de esto inclusive a las enseñanzas dominicales, muchas personas argumentan que todas las religiones, cualquier religión o todos los caminos llevan al mismo lugar. Todos los caminos, dicen, llegan a Roma. Todos los caminos llegan al cielo. No importa qué, tú vas a llegar al cielo. No importa cuál es el camino que tú vas a llegar o vas a tomar, vas a llegar al cielo. Pero mi pregunta para esas personas que mantienen ese pensamiento de que todas las religiones en algún momento llegan al cielo, mi pregunta es, ¿cómo es si las religiones son tan diferentes unas de las otras? Sus creencias y sus filosofías son tan diferentes unos de los otros. ¿Cómo es que todas las religiones llegan al cielo, van a llegar a Dios? ¿Cómo es posible? Nosotros no aplicamos ese principio a las cosas que tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, sabemos que no todos los aviones llegan al mismo aeropuerto, o que no todos los barcos llegan al mismo lugar, o que no todos los trenes llegan a la misma estación. Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué entonces cuando se trata de Dios nosotros decimos, no importa cuál es la religión que tú profeses, no importa en quién tú creas, de todas maneras llegarás al cielo? Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en entender lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Lo que nos enseña Juan 3:16 es que Dios trabajó para que nosotros podamos creer. Dios nos invitó, nosotros creemos. Dios murió, nosotros vivimos. El trabajo de Dios ya se llevó a cabo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros el confiar en Dios, el creer en Dios y en recibir la salvación, que es una salvación permanente. Si tú crees en Jesús, cuando mueras vas a ser salvo, vas a llegar al cielo. Eso es importante. Y tendrás vida eterna. Y voy a usar una palabra que quiero discutir con ustedes en esta clase. Tendrás vida eterna permanente. Esto es algo que no se pierde. Esto es permanente. Muchas personas en cierto determinado tiempo van al estilista. Y en el estilista se hacen algo que se llama el permanente. ¿Algunos de ustedes se hacen el permanente en su cabello? Lo interesante es que esta práctica de ir determinado tiempo al estilista y volver a hacerse el permanente en el cabello, esto no debería de llamarse permanente, debería llamarse temporal. Porque en algún determinado tiempo, estas personas que se hicieron su permanente, el cabello va a regresar a su estado natural y van a tener que volver a hacerse el permanente. Por eso les digo que no debería de llamarse permanente, debería de llamarse temporal. Y este mismo principio de temporal lo aplicamos a muchas áreas en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a la iglesia, a la escuela, y esto es solamente algo temporal. Esto no es para toda la vida. Cuando comenzamos una dieta o cuando empezamos a hacer ejercicio, muchos de nosotros, a menos que seamos personas que nos dediquemos a eso, pues lo hacemos de una forma temporal. Inclusive los deportistas de alto rendimiento, ellos van a tener esta participación solamente en una temporada de su vida. Esto no es algo permanente. Y muchos de nosotros, inclusive, manejamos este mismo concepto en nuestra relación con Dios. Yo conozco muchos cristianos que no tienen una relación permanente con Dios, tienen una relación con Dios algo temporal. Por ciertas temporadas se enamoran de Dios y empiezan a participar y empiezan a buscar de Dios, y luego vienen otras temporadas y ya se olvidan de Dios, se alejan de Cristo y luego otra vez regresan. Son cristianos en cierta forma temporales, pero lo interesante es que cuando Jesús ofrece salvación, ofrece una salvación, es una salvación permanente.
Esto es algo permanente. La salvación es permanente, pero el camino a la madurez espiritual implica toda una vida. Y esto es donde muchas personas aquí se confunden. Una cosa es la salvación y otra cosa es la madurez espiritual. La salvación es permanente, pero el camino a la madurez, el camino para que el carácter de Cristo se forme en mí, esto va a requerir de toda una vida. Piensa esto, la salvación es como el músculo, los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros nacimos, no hicimos nada por obtener los músculos, simplemente nacimos con los músculos. Pero una vez que ya hemos crecido, nos empezamos a desarrollar, es nuestro trabajo empezar a trabajar con esos músculos para crecer, para madurar. Es exactamente así mismo con la salvación. Dios nos da la salvación en el momento en que volvemos a nacer, nos da la salvación y ahora nos toca a nosotros empezar a trabajar en ese músculo espiritual para poder crecer espiritualmente. Y es aquí donde entra nuestra fe legalista. Y digo una fe legalista porque nuestra fe legalista piensa que en base a nuestro comportamiento, que en base al trabajo que estoy haciendo es que sostengo o pierdo la salvación. Ese es el problema de esta fe legalista. Pero la salvación es permanente porque no está basada en mis habilidades, está basada en el carácter de Dios. Por eso la salvación es permanente, porque no se trata de mí. Si se tratara de mí, como en muchas otras actividades en la vida, sería una salvación temporal. Pero la salvación que Jesús os ofrece, la vida eterna, es una vida eterna permanente. Vamos a leer, ¿qué les parece?, el versículo de nuestras lecciones. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Que tenga la vida eterna. La vida eterna no es algo que yo gano. La vida eterna es algo que Jesús a mí me da. Esto sucede en un momento y es para siempre. Jesús no está diciéndonos, te voy a dar la vida eterna y tú la conservas si haces esto o si haces aquello. Y esto es algo que nos trae una gran confusión. Porque estamos nosotros pensando constantemente que algo tenemos que hacer para ganarnos la salvación. Que no es posible que sea gratis. Que aunque se dice que es permanente, aunque se dice que está con nosotros para siempre, algo debe de haber, alguna letra pequeña donde deben de haber ciertas condiciones, deben de cumplirse con ciertos requisitos para entonces mantener esa salvación. Los judíos creían de esa forma. Los judíos siguen creyendo de esta forma. Ellos creen que entre más se apegan a la obediencia de las leyes, más ellos van a obtener la salvación. Pero escúchame, no solamente los judíos hacen eso. Muchos cristianos actualmente hacen exactamente lo mismo. Creen que para que mantengan lo que según llaman algo permanente, ellos deben de hacer algo para mantener eso que ellos llaman permanente. Entonces no es permanente, eso es temporal. Sí, hay muchas personas que piensan, si yo hago esto o si yo hago aquello, mis problemas se van a solucionar. Si solamente mi matrimonio es mejor, si solamente hago una mejor dieta o voy a hacer ejercicio, entonces cuando todo eso pase, mi salud va a mejorar y todos mis problemas se van a terminar. Si muchos de nosotros ponemos en cierto énfasis en ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para que entonces nuestros problemas se acaben. Estamos manejando y estamos llevando nuestras vidas bajo de ese pensamiento. Aunque es permanente, algo tengo que hacer para que se quede conmigo. Pues entonces no sería permanente. Esto sería algo temporal. La solución al problema no es hacer esto o no es hacer aquello. La solución al problema es creer en Jesús. No solamente nosotros tenemos esa confusión. En los tiempos de Jesús tenían exactamente la misma confusión. ¿Qué te parece si miramos la historia?
Juan capítulo 10, versículo 20, dice así: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Esto es interesante. Jesús está en público. Jesús está caminando entre las personas en una fiesta. Es muy importante. Hay muchísima gente y la gente está buscando a Jesús para que de una vez por todas me digas: Jesús, ¿tú eres el Salvador? ¿Sí o no eres? ¿Eres el Mesías? ¿Sí o no eres? Porque ellos pensaban que el Mesías tenía otra forma. El Mesías tenía que ser de esta o de otra manera. Ellos tenían ya su forma de cómo ellos llegarían al cielo. Entonces, por eso cuando Jesús viene y da una imagen completamente y da una enseñanza completamente diferente a la que ellos tenían, les confundía. Continuemos con la historia. Yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Sí. El gran problema para nosotros, los seres humanos, es que no puedo creer que Dios me dé salvación sin pedirme algo a cambio. Seguro Dios va a pedirme a mí algo a cambio. Seguro Él va a querer algo que yo le tenga que dar, porque no puedo creer que simplemente sea gratis la salvación dada por la gracia de Dios. Simplemente no lo puedo creer. Pero escúchame, lo que estamos haciendo es dudando del carácter de Dios. Por eso Juan 3:16 comenzó hablándonos acerca del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces lo que Dios hizo por nosotros al mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, cuando tú empiezas a conocer a Dios, entonces no dudas del carácter de Dios, sino que crees en el carácter de Dios. Pero cuando no conoces a Dios, cuando no conoces el amor del Padre, obviamente van a haber dudas. Y si vienen algunas circunstancias a nuestras vidas, pues vamos a dudar más acerca de la salvación. Pero Jesús en este pasaje que leímos dice que en esta parte dice: porque mi Padre me los ha dado y Él es más poderoso que todos. Me encanta esa frase. Él es más poderoso que todos. ¿Por qué? ¿Por qué me encanta esta frase? Déjame decirte por qué. Porque muchos de nosotros, en nuestra fe legalista, en esta fe en la cual me invita a mí a hacer algo por mi salvación, le damos en muchas ocasiones mucho más crédito al pecado que a Dios mismo. Es decir, decimos que el pecado es mucho más poderoso como para hacerme a mí perder mi salvación. Y no creemos que Dios es mucho más poderoso que cualquier pecado y suficientemente poderoso para perdonar cualquiera de las situaciones a las cuales yo he vivido. Esto no significa que a veces tengamos días buenos y a veces tengamos días malos. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero hablando específicamente del momento de la salvación, de eso estamos hablando. No estamos hablando de la vida cristiana. Estoy hablando acerca del momento de la salvación. En el momento de la salvación que Dios nos da es para nosotros algo permanente. Eso es algo que obtenemos por la gracia de Dios. Y Dios no nos da esto por gracia y después nos dice: la vas a mantener si haces esto o si haces aquello. Dios es poderoso, más poderoso que mis dudas, más poderoso que cualquier pecado, más poderoso que cualquier cosa que me quiera arrebatar de las manos de Dios. Por eso la frase de Jesús dice: y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué la gente duda? ¿Por qué algunas personas dudan de la salvación? Jesús no lo dice. En el versículo 26 dice así: pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Por qué la gente duda de la salvación de Dios? La Escritura dice: porque no somos discípulos de Jesús. Es fácil creer en Jesús. A veces creer en Jesús lo asociamos con
Obviamente yo puedo creer en la existencia de Jesús, pero creer en Jesús no significa solamente creo en la existencia de Jesús. Creer en Jesús es un verbo activo. Me lleva a mí a vivir mi vida mediante los principios que Jesús a mí me pide por los cuales yo viva. No está pidiéndome que yo viva en esos principios para mantener mi salvación. No nos confundamos. La salvación que Dios nos da es permanente. Nadie nos la puede quitar. Cuando uno es discípulo de Jesús, cuando hay una verdadera conversión, cuando verdaderamente el Hijo de Dios nace en nuestras vidas. Veme acá. No dudamos de sus principios. ¿Por qué no dudamos? Porque lo conocemos, porque sabemos que nos ama, porque sabemos que Él busca el bien para nosotros. Entonces, actuamos en base a esa fe que nosotros tenemos en Dios. Actuamos en base a la confianza que nosotros tenemos en Dios. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que fácilmente podemos perder. Ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, ponemos nuestra confianza en un buen seguro de vida, ponemos nuestra confianza en tantas y tantas cosas que las podemos nosotros perder. ¿Algún día te has subido a un juego de esos en la feria, esos montañas rusas que te llevan a gran velocidad, que te hacen dar un giro de 360 grados? ¿Algún día te has subido a uno de esos juegos sin ponerte tu cinturón de seguridad? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no nos subimos a uno de estos juegos sin cinturón de seguridad? Estaríamos locos, tal vez. Lo hacemos porque estamos cuidando nuestra vida. Es un gran riesgo subirse a estos juegos sin ese cinturón de seguridad. ¿Cómo es posible que podemos poner más fe en algo que obviamente puede fallar? Si a ti te gusta la feria y los juegos, estos juegos violentos del diablo en las ferias, pues tú y yo sabemos que hay una posibilidad de que ese cinturón, que aparentemente es permanente, pueda ser temporal, tenga una mal función y entonces nuestra vida ahí se quedó. Dime una cosa, muchos de nosotros no sabemos nada de los aviones. No sabemos nada de cómo un avión vuela, despega, se mantiene en el aire, cómo aterriza. No sabemos absolutamente nada. Pero nos subimos al avión creyendo que todas esas cosas van a pasar. O todas las mañanas nos despertamos temprano por la mañana, agarramos las llaves de nuestro carro y sin saber nada de ingeniería automotriz, ese es mi caso, no sé absolutamente nada, no sé ni cómo es que al meter mi llave funciona, o simplemente de esos carros nuevos en los cuales ya nada más le aprieto un botón y el carro funciona. Yo no sé cómo funciona, pero yo creo que va a funcionar. ¿Sabes por qué creo que va a funcionar? Por la historia que ellos tienen. La historia me dice que los aviones vuelan, que los carros arrancan, que los cinturones de seguridad no fallan. Eso es lo que me dice la historia. Eso es lo que la historia me está diciendo a mí. Lo interesante es que Jesús tiene un récord perfecto en su historia. Siempre que ha prometido algo, siempre lo ha cumplido. Él ha prometido vida eterna para todo aquel que cree, y esta vida eterna no está basado en ninguna acción de mi parte. Cuando él promete, Él entonces cumple esa promesa. Eso es bien interesante. Ahora bien, basado en este ejemplo que acabo de dar acerca del avión, acerca del carro o acerca del cinturón de seguridad, ¿cómo es que se nota que creí? Pregúntate, ¿cómo es que se nota que yo creo que el carro funciona? Algo que es temporal, porque en cualquier momento el carro nos puede fallar. ¿Cómo es que se demuestra? Por mis acciones. Porque todavía sigo creyendo que el avión sigue despegando y que siguen volando y que van a aterrizar bien. Lo sigo creyendo porque sigo comprando un boleto de avión, porque sigo viajando, porque sigo creyendo, en el caso de mi carro, que el día de mañana estaré en este lugar a tal hora, porque seguramente el carro va a funcionar como siempre ha funcionado. Si nuestras acciones demuestran nuestra creencia, nosotros creímos en Jesús, Él nos da vida eterna. ¿Cómo yo sé que en verdad creí? Por mis acciones. Mis acciones demuestran que en verdad yo creí en Jesús. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así:
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus caminos. Hagamos una pausa. Déjame dejarte este verso ahí. Por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Cómo recibiste a Jesús como Señor? Por fe. Dice, ahora deben de seguir sus caminos. ¿Cómo sigo a Jesús? Dice así, este pasaje dice, síguelo por fe. Recibimos a Jesús por fe, nos mantenemos creyendo en fe. Entonces continúa diciendo, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El verso de Pablo dice, deben de seguir sus pasos. Escúchame, tu fe en Dios se nota en el caminar de tu vida. Tu fe en Dios se nota en el caminar diario de tu vida. Ahí se nota. Recibimos una salvación que es permanente. ¿Cómo sé si soy un discípulo? Déjame hacerte esta pregunta. Si una persona te siguiera todo el día, en tu casa, en tu trabajo, cuando te diviertes, cuando estás con tus amigos, si una persona te siguiera todo el día y nada más te observara, la pregunta es esta, ¿esa persona tendría suficiente evidencia por tu caminar? ¿Tendría suficiente evidencia de que en verdad tú eres un hijo de Dios? Sí, cualquier persona puede proclamar y decir que somos creyentes, que somos cristianos. Pero una cosa es bien diferente cuando en mi caminar se demuestra mi fe. Yo recibí a Cristo y recibí salvación permanente. ¿Cómo puedo tener esa evidencia de que en verdad soy un discípulo de Jesús? Porque mi caminar diario se demuestra mi fe. Ahí es donde se demuestra. Así como recibí a Cristo por fe, así por fe ando, así por fe sigo caminando. Y camino todos los días en el trato a mi esposa, en el trato a mis hijos, en el trato a mis amigos, en el trato con el extranjero, en el trato con los vecinos, en la forma en cómo miro y valoro la vida. Si hubiera una persona que te siguiera todos los días, esa persona podría decir, esta persona vive bajo el poder de Dios. Ellos lo podrían atestiguar de esta forma. Muchos de nosotros ponemos nuestra vista en cosas que son permanentes, que podemos perder. Pero yo te animo a que terminando esta lección pongamos nuestra vista en las cosas que son permanentes, que no podemos perder, como la salvación. Cuando tú te enamoras y realmente has recibido a Cristo en tu vida, empieza tu vida a manifestarse. Hay un camino diario que va dando evidencia de que en verdad nosotros hemos creído. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen, reconocen mi voz y me siguen. Aquel que ha verdaderamente vuelto a nacer, escucha la voz de Dios y esa voz de Dios la seguimos. Y la seguimos porque hemos creído en Él. Y como hemos creído en Él, sabemos que tenemos esa salvación. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es otra evidencia más de que en verdad Cristo vive en mi vida, de que he obtenido la promesa de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Déjame terminar con una verdad que es permanente, y esa es la verdad. Todos nosotros estamos vivos. Espero en Dios mirando este video. Todos nosotros estamos vivos. Todos nosotros vamos a morir. Ninguno de nosotros ha visitado la tumba. No sabemos qué hay después de la muerte. Pero Jesús vivió, Jesús murió y visitó la tumba. Y Él nos ha prometido que cuando tú y yo lleguemos a ese momento en nuestras vidas, y muramos y visitemos la tumba por primera vez, Él nos ha prometido que Él estará ahí para mostrarnos el camino al Padre y vivir con Él eternamente y para siempre. ¿Sabes por qué estoy confiado de esta verdad? De que Jesús me va a guiar de la tumba
a la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Él nunca ha roto una promesa. Sus promesas son permanentes. Y la promesa de la vida eterna es algo que es permanente, que la estoy viviendo el día de hoy, pero cuando muera y vaya a mi tumba, yo sé que Jesús estará esperándome para mostrarme el camino al Padre y llevarme a vivir la vida eterna en el cielo con Él para siempre. Esta verdad bíblica y esta verdad está disponible para todas las personas. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros repasamos Juan 3:16 nos damos cuenta que Dios nos amó, que Dios dio, preparó el camino y nosotros creemos. Y si nosotros creemos, nosotros vivimos. Esta es la verdad del Evangelio. Por eso esta verdad es tan importante para cualquier persona. Si una persona solamente reconociera las verdades de este verso bíblico, del corazón de la Biblia, esa persona encontraría la esperanza a la cual Jesús vino a darnos a nosotros cuando Él vino a la tierra. La esperanza de una nueva y mejor vida viviendo en su presencia. Amada familia de Iglesia Amistad, gracias por haber estado conmigo durante estas últimas 4 semanas. El día de hoy en su grupo tienen algunas preguntas muy interesantes. Y yo sé que si cada uno de ustedes participa en estas preguntas, van a tener un tiempo increíble. No se cierren, participemos, hablemos de la salvación, hablemos de la salvación que es permanente. Hablemos de nuestra fe legalista, hablemos de nuestro diario caminar y hablemos de qué pasa si alguien nos observa. ¿Se mirará nuestra fe en nuestro diario vivir? Preguntas que nos pueden retar, pero escúchame, nos van a guiar a través de este estudio para poder darnos esa libertad que estamos necesitando. El apretón cortés de Dios es la gracia de Dios recibiéndola en nuestras vidas. Gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga y que tengan un gran tiempo en su grupo pequeño. Hasta pronto.